Bueno, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que hayan escogido para podernos escuchar el día de hoy. Esto es el podcast Citas Ciegas y el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia en nuestro programa de Katia Aresti, directamente de París, Francia. Aunque no es una francesa, Katia Aresti es originaria de Euskadi, de la zona de Bilbao y hace un poquito más de 10 años vive en París, es ingeniera informática y Katy, como diríamos, no sé nada de mucho de tu zona, pero vamos a ver si lo pronuncio bien. Gabón. Gabón, sí. Buenas noches, Gabón, eso es. En Katy, euskera, sí. un gusto de estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por haberme invitado a participar en este podcast. Cita ciegas. Ay, que no sabía qué ponerme de ropa. Qué Bueno, outfit. es muy bueno. Ya te dije, esto es muy relajado, muy tranquilo, así que vamos a conocer un poquito de la Katia que posiblemente mucha gente no sabe. Tienes una gran cantidad de material expuesto en las redes, en los canales de YouTube. Eh, Eres coproductora de un podcast que se llama No Solo Tech, eh, Sí, que que tenemos un recomendamos a año la ya. gente para que se involucre con tu podcast y lo pueden escuchar. Si mal no me equivoco, contigo está Diana Aceves, Félix López y Jorge Barachina, ¿es Sí, eso es. Eso correcto? es. Somos Ok. los cuatro. Ok. Eh, bueno, Katia, primero que todo, antes de empezar a hablar un poco de lo que ya haces con comunidades y demás, quisiéramos conocer cómo fue la Katia niña, la Katia en su pueblo. Sé que tienes, como hablábamos al puro principio, un poquito más de 10 años de vivir en París, pero ¿cómo fueron tus años de infancia inicialmente? Mis años de infancia, pues a ver, yo crecí, bueno, yo nací en el País Vasco, pues en las afueras de Bilbao, como quien dice, en el País Vasco, y crecí allí, hice todos mis estudios allí, y bueno, y tengo un hermano pequeño que tiene 8 años menos que yo, así que durante 8 años fui hija única, como quien dice. Y, y bueno, pues básicamente una infancia yo creo que bastante estándar para lo que es cualquier niño allí. Lo que puedo decir igual un poco que me ha podido influenciar respecto a la elección que yo hice después de convertirme en informática, yo creo que tuvo una gran influencia que yo pasé muchas horas, pero muchas, incontables jugando a Lego. Y, Incontables horas. ajá, ¿y cómo era Katia? Katia, nos dices que pasaste muchas horas jugando a Lego y demás, pero cuáles eran tus pasatiempos adicionales a lo que era jugar con Lego? ¿Había algo que te llamaba la atención? ¿Eras una niña traviesa o eras una niña tranquila? Era una niña, yo creo, era una niña muy buena, de que quería sacar buenas notas y estar y hacer caso a mis padres y era una niña muy buena en ese sentido. Yo creo que me rebelé un poquito más tarde ya cuando ya fui adolescente. O sea, de niña yo creo que fue una niña, mi madre siempre dice que aprendió a ser madre las dificultades de ser madre cuando nació mi hermano, porque él era todo lo contrario, muchísimo más travieso. Y yo no, era una niña, pues eso, que en general muy tranquila y tal. Y luego me encantaba, aparte de lo que es, bueno, jugar a Legos, que era como mi juego predilecto, y evidentemente muñecas y mis amigos y todos los juegos típicos de cuando eres niño, pues baile modern jazz y bueno, todo lo que es bailes, teatro, eh, estar en el escenario y bailar y bueno, y la música y todo eso a mí siempre me ha encantado. Eso es, ha sido mi pasión. Una anécdota que te acuerdes de una de esas travesuras y que te haya resultado que haya resultado en un regaño de parte de tus padres, algo que te acuerdes así, Hay monumental. monumental, un regaño monumental de niña, pues
Uno que me acuerdo es que para, porque no sé, porque yo para un poco para ayudar a mi madre, pues se fue y cogí la plancha y cogí una especie de trapo para que puse en la mesa, una mesa de madera estupenda, de madera de cerezo que estaba en el salón, y puse el trapo encima de la mesa y cogí unos pañuelos de mi padre que estaban ahí para planchar y me puse a plancharlos en plan, ay, qué bien, porque ya verás, mi madre va a venir y va a estar todo planchado. Lo que pasa que el trapo en algunas partes no era lo suficientemente grueso y el calor de la plancha calentó mucho la madera de cerezo y quedaron unas manchas blancas que mi madre cuando lo vio se enfadó en plan, pero ¿por qué has hecho esto? Pero en cierto, pero tampoco se podía enfadar conmigo porque yo lo había hecho con buena intención, pero vamos, que me cargué la mesa, me cargué el cerezo, pero con buena intención, o sea, por eso digo que yo era una niña muy buena, pero que claro, los niños niños son, ¿no? Así que eso es una de las cosas que me acuerdo así de repente. Entrando en la parte de tu adolescencia, ¿cómo es ese cambio de niña a adolescente? ¿Empiezas a desarrollar algún tipo de interés específico ya directamente ahí con la tecnología o es mucho más adelante? Pues no, fue que mi padre me inscribió a un curso de ofimática un verano y que encima a mí, yo qué sé, que pensé, pero ¿para qué me escriben esto? O sea, un mes de julio. Y oye, empecé ahí a aprender a usar el ordenador en plan de ofimática, pues tenía yo 14 años o así, y me encantó, me encantó, y a partir de ahí, luego, en cuanto ya salió internet y todo, pues además a partir de ahí, a raíz de ahí, con 14 15 años, tuve un trabajo de verano sustituyendo a una chica que estaba bueno, que iba a nacer a un cliente de mis padres, su hermana que iba a tener un bebé, y entonces en verano, que no había mucho trabajo, simplemente para sacar cuatro cositas, como yo ya me manejaba un poco con el ordenador, pues estuve trabajando en ello, y ahí ya descubrí internet y los chats de Terra y no sé qué, y luego en casa ya me puso mi padre internet y ese fue mi primer contacto. Entonces ya tuvimos también un ordenador en casa. Ese fue mi primer contacto con la tecnología, de lo que es descubrir que existe internet, que existen los chats, que puedes hablar con la gente, que no sé qué. Luego ya, y a partir de ahí, a raíz de eso, siendo yo adolescente, cuando había que elegir un poco qué hacer, yo sabía que iba por el lado tecnológico, y en el colegio nos dieron a elegir con 17 años, pues si queríamos de tres optativas, coger francés, psicología o informática. Y yo elegí informática porque yo tenía internet y no sé qué, y nos enseñaron en el primer trimestre a programar en Pascal, el profesor, con 17 años. Y ese fue mi primer contacto de decir, hola, hago un for y sale un cuadrado por la pantalla. Y entonces ahí ya fue un poco con lo que a mí me llevó a hacer ingeniería informática, que me gustó eso, me gustó eso. Entonces mi contacto viene de ahí, de adolescente, con el ordenador. Ok, y a pesar estamos hablando de una parte de adolescencia donde todavía no marca como parte de vida profesional, digamos, tuya, porque todavía no hemos llegado a la parte de la universidad. eh, ¿Recibías algún tipo de comentario el hecho de que fueras una mujer haciendo algo que para la época, en muchos casos, hablábamos en uno de los podcasts con Mercedes Weiss, no sé si la conoces, una Sí, 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 guatemalteca, sí, 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 la que conozco, sí. y Mercedes nos indicaba, dice, ella nos contaba de que en algún momento eh, recibía muchos comentarios machistas a lo largo de su carrera, y uno de ellos decía, mire, usted hace muy bien las cosas, usted todo lo hace perfecto, el único problema que tiene es que usted es mujer, usted debió haber sido hombre. En ese proceso en que empiezas a descubrir la tecnología y te vas en el instituto ¿recibías algún tipo de comentario de ese tipo o simple y sencillamente nadie se fijaba en eso? Pues yo creo que mi padre me inculcó mucho de muy pequeña que por ser mujer que no había ninguna diferencia. Entonces yo en ningún momento sentí ninguna diferencia. Lo que sí que es verdad que me llamó la atención que cuando yo cogí la asignatura optativa de informática, en aquel momento, teniendo yo 17 años, eh, pues eso, digamos que hubo una cantidad de gente que cogió francés, otra cantidad de gente que cogió psicología,
y muchos chicos cogieron informática y la única chica de la clase era yo. Pero entonces a mí me llamó la atención, dije, joder, por aquí no hay nadie, no hay otra persona más, y yo no entendía por qué, en realidad, o sea, no veía ningún tipo de razón específica de por qué yo era la única chica en aquel momento, pero el caso es que lo era, pero a mí me daba igual, no me llamaba la atención, y de todas maneras, es cierto que en aquel momento que yo elegí la rama tecnológica, pero la rama tecnológica de física, no la rama tecnológica de biología, medicina, porque éramos 3 clases, digamos, los de la parte de letras, que eran 40, y luego había como 24 personas en ciencias, física, mates, y de otras 24 en la parte más bien ciencias, pero biología, medicina, todo para ir un poco orientado a ello. Y nuestra clase éramos 18 chicos y 6 chicas, y la clase de la biología química eran 18 chicas y 6 chicos. Entonces, al final, los que estábamos en informática éramos prácticamente todos del área, o sea, todo cuadraba también, pero bueno, yo no entendía por qué, porque eso yo siempre lo he achacado, bueno, pues no tenían el interés, pero nunca me dijeron comentarios así. Tuve la suerte de que jamás hasta más tarde tuve comentarios, pero no en aquel momento, siendo yo con 17 y 18 años. Ok. Vamos a la época de la universidad. ¿Se te hace transparente entonces el proceso de llegar y elegir una carrera de informática o tienes alguna duda en ese proceso? No, se me hizo una evidencia. Cuando yo no sabía qué hacer, yo sabía que quería hacer algo de tecnología, pero yo no sabía de tecnología, digo, de científico, pero yo no sabía lo que hacer, qué ingeniería, o no me veía tampoco como profesora o como como para hacer investigación y desarrollo de matemáticas o física. No, a mí no me apasionaba nada de eso, y cuando descubrí la programación dije, esto es. Entonces el camino lo elegí muy fácil. O sea, no fue como una evidencia para mí. Luego la universidad me lo confirmó, pero digamos que no. Luego una cosa que he olvidado también decir es que en un momento dado a mí me encantaba también jugar a la Game Boy y me gustaban también los videojuegos, pero mis padres no me querían comprar una Game Boy ni me querían comprar videojuegos a mí en su momento. Y cuando mi hermano nació le compraron una Game Boy a él, y yo luego me compré la Nintendo 64 yo, pero porque era que yo quiero la Nintendo 64, yo quiero jugar a Zelda, pero nunca he sido muy gamer tampoco, o sea, no he sido una persona muy de los videojuegos, pero sí me gustaba eso, entonces todo estaba un poco ligado a luego ver que, joder, que todo eso está programado, y los programas que yo estaba usando en el ordenador, alguien los ha programado, y ver el vínculo que hay entre una cosa y la otra, pues es lo que a mí fue una evidencia para mí, y la carrera me lo confirmó, digamos. Ok, de esa época de universidad siempre a todos nos pasa chascos que uno lo sigue contando a través del tiempo y demás. ¿Cuál fue ese chasco que te pasó a ti en tu época de universidad? Pues chasco. A mí me pasó que a mí en primero de carrera me fue muy bien, y bueno, las asignaturas de programación y tal me fueron muy bien, y luego bueno, también tuve el momento ese de darte cuenta que la universidad no es lo mismo que el colegio, que el colegio con 2 días tienes el examen, apruebas, y en la universidad te queda una semana y no estás seguro que vayas a aprobar los exámenes de física o matemáticas y todo eso. Pero el caso es que aparte de eso, yo las asignaturas de programación a mí se me dieron bien desde el principio, y entonces yo llegué al segundo año y me puse en binomio con un chico que era del tercer año, pero que había suspendido esa asignatura, que era la asignatura de C. Y en la asignatura de C, tenía además que hacer un proyecto de Java en el mismo trimestre. Tenía que hacer un proyecto de Java, un proyecto de C de segundo año. Bueno, y él se puso conmigo, nos pusimos los dos, y para mí era mi primer proyecto de C y era mi descubrimiento. Y entonces él pues me dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos un juego? Y yo dije, venga, pues qué guay, no sé qué. Y entonces un juego, un poco de mover un muñequito como con enemigos que vienen como a disparar y tal y cual, con una librería en C de juegos y tal. Y yo le estaba todo el tiempo diciendo, no empieces a programarlo sin mí, porque tú tienes más
nivel de C que yo ahora, porque yo empiezo y tú lo has suspendido el año pasado, pero tienes unas bases, pero no empieces sin mí, no se te ocurra avanzar sin mí, espérame a que pase un mes o 3 semanas, el tiempo necesario para que sí, pero no empieces sin mí, que sí, vale. El día que vamos a entregar, a hablar con el profesor, decirle, oye, que en el proyecto de C estamos los dos y vamos a hacer este juego. El profesor le miró a él y le dice, o sea, que tú vas a hacer todo el código, y me mira a mí y me dice, ¿y tú vas a chupar rueda? Y yo le dije, y yo no, o sea, me quedé en plan de ofendida, de decir, pero, o sea, le estoy diciendo, incluso le estoy diciendo que no empiece sin mí, precisamente, y yo, pues claro que no. Y me miró y me dice, ya, claro, seguro que no. Y dice, bueno, quiero que me dejéis clarísimo quién hace el código y quién hace la documentación, porque no me vale que uno haga el código y una haga la documentación. Eso al principio. Y yo me quedé en plan de no me lo puedo creer. Salimos de la sala, el profesor hablando con el chico todo el tiempo, bueno, entonces, ¿cómo vais a hacer esto? Tal y cual, a mí yo, ignorada completamente. Bueno, yo lo fue así, o sea, en ese momento me sentí súper ofendida. Pensé, me han completamente juzgado sin conocerme ni nada. Y pasó el tiempo y luego fuimos a verle al profesor cuando habíamos empezado a una cosa, y cuando terminó la reunión en la tutoría, le dije, bueno, y que me gustaría decir una cosa. Y me dice el profesor, bueno, ¿qué pasa? Y le digo que el otro día me dijiste que yo iba a chupar rueda y el movimiento se demuestra andando. Y me dice, ay, te ofendí. Y digo, bueno, pues claro que me ofendiste, porque, a ver, me estás juzgando sin conocerme y no sabes nada. Y si no, no sé si contarte el resultado final de lo que pasó con este juego al final. Claro, claro que sí. Sí, Queremos saber bueno, por qué nos vamos a quedar a la mitad de la historia. bueno, pues al final lo que pasó es que mi compañero tenía muchísimo trabajo de asignaturas de tercero. Y entonces él programó una parte, pero yo programé no solamente la mitad, programé más de la mitad de todo el juego, si no más, porque él no tenía tiempo. Hice todos los gráficos yo, hice toda la documentación yo y sacamos matrícula de honor. Pero que al final, no sé si me estará escuchando en este podcast, pero en el fondo lo que pasó al final es que si alguien chupó rueda aquí no fui yo. O sea, que, que encantada de la vida, que no hubo ningún problema, que a veces yo entiendo que en un momento dado el chico con el que yo estaba en ese momento trabajando, él estaba overbooked de la leche, pero el caso es que al final no fue lo que pasó al final del todo. Y sacamos matrícula y luego en C++ y todas las asignaturas que yo hice después de programación, en todas saqué muy, muy buenas notas, porque yo echaba muchas horas, muchas horas, porque todo lo que eran proyectos y hacer proyectos, si te pedían echar 10 horas, si yo tenía que echar 20 o 30, las echaba. Me daba igual, porque me encantaba, era lo que más me gustaba. Ok, para mediados de junio del 2005 terminas tu universidad y te trasladas a Madrid. Ok, después de haber realizado unas prácticas universitarias y demás, entras con Sopra Group a Sí, trabajar, ¿verdad? ¿Cómo sí. fue esa primera experiencia laboral? Pues fue maravillosa, la verdad. Fue maravillosa porque yo entré en Sopra Group, en un centro de servicios de Madrid, en el que todo el mundo, o sea, estábamos todos trabajando con equipos en Francia, y entonces era un ambiente muy internacional, muy francés. Las cosas como son, muy francés, internacional francés, pero a mí me encantaba. Yo no hablaba francés, pero me daba igual. Yo hablaba francés, yo hablaba en inglés con los franceses, o sea, todo estaba, bueno, que me encantó. Y el primer proyecto en el que yo estuve, pues era un proyecto Java, de añadir unas funcionalidades a un backend, una especie de plataforma backend, una aplicación backend de una telefonía francesa, de Bouygues Telecom, que es una agencia, o sea, no me sale la palabra, fournisseur de telefonía francesa, y como Orange o SFR, otras compañías de teléfono. Y fue un proyecto de 6 meses en el que teníamos a mi jefa de proyecto, que Mónica, maravillosa, maravillosa, que es la que sigo en contacto, de hecho me estaba hablando con ella esta mañana, y otros dos desarrolladores y otro chico también, en un equipo pequeño, y eso fue increíble. Y a partir de ahí me empezaron a dar oportunidades de venir a París
a trabajar aquí y en otros proyectos, volver para España y así. Y un poco es por eso un poco que yo terminé en París, al de 2, 3 años de estar en Madrid. Ok, de hecho, según veo en la parte de un poquito de tu historial, veo que indicas que en el 2010 hay un giro importante del lado laboral. ¿En qué consiste el cambio que hace Katia para ese momento? A mí el cambio, para mí lo que fue, bueno, yo me vine a París en enero de 2009 y llevaba 3 años trabajando en Sopra y me vine a trabajar en Sopra París en enero de 2009. Y durante ese enero, o sea, durante ese año, pues entre que aprendes francés y no sé qué, ya empecé en un proyecto con unos chicos en un equipo en París y uno de los chicos, pues luego una persona que trabaja súper bien y que, bueno, es un profesional muy, muy bueno, fue un poco mi mentor en aquel momento y me dijo, mira, mírate este blog, yo leo este blog, leo esto, tal. Entonces empecé a descubrir diferentes blogs tecnológicos en francés y yo leía eso y era como, guau, pero guau, ¿de qué habla esta gente? ¿Qué pasada? No sé qué. Y a partir de ahí descubrí esos blogs y empecé a darme cuenta pues que, oye, pues que a lo mejor llevaba 3 años trabajando y que lo que estaba usando en el trabajo estaba un poco obsoleta, sin darme cuenta. Me di cuenta que estaba un poco obsoleta. Pero lo que me pasó es que un día yo llegué al trabajo en 2010 y luego me dijo, ay, Katia, que se ha creado un grupo para ti, que se ha creado un grupo para ti, porque yo ya me había dado cuenta que había grupos en París, el grupo Java Users de París, tal, pero claro, yo era como, pero ¿cómo voy a ir yo ahí una noche? Era el grupo de usuarios de Java de París se reúne todos los martes, el segundo martes de cada mes, yo quería ir y tal, pero cuando lo descubrí, pero claro, yo estaba tenía un poco de aprensión y me dice luego, aunque se ha creado un grupo para ti, y digo, ¿qué pasa? Voy a mirar y veo grupo duquesas de Francia. Y veo 4 chicas que son javeras, que dicen, hemos creado un grupo para motivar a otras chicas a ir al grupo de usuarios de Java de París y que vayamos allí y que no sé qué. Y yo me inscribí de cabeza. O sea, además se anunció en estos blogs tecnológicos que a mí me encantaban, en una empresa que se llama Sevia, que me parecían sus artículos maravillosos, técnicamente escritos y todo. Y entonces me apunté al grupo y entonces la primera vez que fui al grupo de usuarios de Java de París, al evento, que era un evento mensual de 200 personas, pues fui con las duquesas. Y a mí me impactó un montón porque ya en aquel momento, por un lado, yo pensaba, ¿qué pasa? Que no hay mujeres en tecnología prácticamente. Y además, a medida que van cogiendo experiencia, dejan de programar todas. ¿Qué está pasando aquí? Es que en algún momento dado, yo que llevo 3 años trabajando, me va a llegar una llamada de que yo tenga que dejar de programar. No entendía y entonces descubrir a todas esas chicas que estaba una chica pues, que tenía más de 10 años más que yo, arquitecto, pero bueno, de arquitecto programadora, vamos, pero que hacía unas cosas muy top. Claude, yo alucinando. Helen, que trabajaba en esta empresa, la que había anunciado el blog, que habían creado. Otra chica, Matilde, eh, bueno, que cuando yo había leído, yo me había escrito en el grupo y era online el grupo, y Matilde se presentó. Y se presenta y dice, bueno, me llamo Matilde y ahora soy freelance y trabajo de hace 2 años de freelance ya y tal, y una chica de mi edad o un año menos que yo. Y yo pensando, joder, pero esta chica, qué pasada, ¿no? O sea, pero qué ovarios de coger y es freelance con 3 años de experiencia en París y tal. Y entonces yo cuando la vi en persona por primera vez, en el grupo de usuarios de Java de París, yo ahí sentada, solita, así mirando con las otras chicas, y me dicen, ahí viene Matilde. Y me giro y Matilde, que llega embarazada de 6 meses. Y yo, hostia, pero que está embarazada. Y me dice una, no, pero si es su segundo. Y yo, hostia, la tía se ha lanzado en freelance, es programadora, es madre, porque yo también me planteaba, ¿cómo puedes compaginar todo eso con tu vida personal, de la carrera, tal? Y la tía se lanza en freelancing, estando embarazada, tal y cual. O sea, todo el cúmulo para mí fue un abanico de, de modelos a seguir diversos de mujeres
que a mí me cambió la vida eso. Y entonces a partir de ahí dije, yo me tengo que ir de Sopra. Yo me tengo que ir de Sopra y irme a alguna de estas empresas parisinas que fomenta más el hecho que tú puedas seguir programando y que te den más alas para poder hacer ese tipo de trabajo. Y eso fue lo que a mí me hizo que, bueno, que empecé a lanzar un grupo con las duquesas, lancé eventos con ellas, me involucré muchísimo y cambié de trabajo y entré en Sevilla, en la empresa en la que yo entré, en la que estaba Hélène, también una de las duquesas, y una empresa, una consultora más pequeña, pero una consultora muy top en Francia, aquí en París. Entonces por Ok, eso me cambió. sí, Sí, de hecho, me explayo. de hecho, formas parte, esta comunidad, lo definen como, hay una comunidad en la cual participas para conectar y promover a las mujeres desarrolladoras y sobre todo en la parte de tecnología. Eh, Aquí hemos tenido, como te digo, hemos tenido la participación de muy pocas mujeres. Realmente Latinoamérica es un país, es una región donde las mujeres no tienen el nivel de participación eh, como, como generalmente lo hay en otras regiones geográficas del planeta. Eh, yo en mi caso tengo casi, ya voy, sí, con cerca de 11 años de experiencia como profesor en una universidad y es curioso que en mis cursos generalmente tengo una o dos mujeres, cuando mucho, de todo el grupo de mis alumnos que están estudiando. Y eso llama mucho la parte de la atención. ¿Cómo, cómo podemos, o sea, en el proceso de conocerte para la cita del día de hoy, empiezo a escuchar algunos de tus podcasts, algunos foros en los cuales que participas y demás, y logro establecer que eres una mujer de mucho carácter. Eh, Ideal además tomar ahorita, tal vez te voy a tocar una parte de la parte sentimental, pero por el momento veamos a esa Katia que tiene ese carácter, porque pasas por esta etapa y un momento a otro tomas la decisión y dices, bueno, voy a emular a Matilde, me voy a convertir en freelance también. ¿En qué momento es que tomas esa decisión? De hacerme freelance. Sí, Fue más bien, yo estando en Zevia, primero entré en un proyecto en el que fue también, ese uno de los proyectos también que me cambió, hay varios proyectos que te marcan, ¿no? En tu vida. En ese proyecto en particular fue un proyecto que ganó, que estaba compuesto de mucha gente, era de un editor francés, pero que habían contratado a mucha gente que eran de consultoras o freelance para crear una especie de Google Street View. Y en ese proyecto a mí, yo hice una entrevista de trabajo una entrevista para entrar en el proyecto que me fue bien, porque estaban buscando un desarrollador Java y hice muy bien la entrevista y entonces entré en ese cliente. Era mi primer proyecto como pues en la consultora pequeña y entrar en la primera vez que yo iba a un cliente, pero en ese cliente pues al final me junté con mucha gente que era freelance, mucha gente que estaba en otras consultoras pero que también se hizo freelance luego u otras cosas y entonces en ese ambiente es donde yo descubrí la agilidad, donde empecé a hacer pair programming, el TDD, tengo amigos, bueno, había gente muy top ahí. De hecho, mi tech lead de mi equipo es hoy por hoy el engineering lead de Docker. Y otras dos personas que estaban en ese equipo han fundado Docker. Eh, Otra persona está trabajando en Amazon. Otro que es un gran amigo mío está lanzando una cosa de la hostia en plan de realidad virtual y AR, Augmented Reality y todo lo que es 3D y tal. Bueno, es gente muy, muy top, pero yo en aquel momento, después de 2 años estando en esta empresa consultora, pero no estaba yo todos los días con la gente de mi consultoría, yo al final estaba con esa gente trabajando día a día, pues llegó un punto en el que dejé de ver el interés de que una consultora cogiera dinero para meterme en un cliente cuando al final te dejan en el cliente y ya está.
Y ya pensé, pues para eso a lo mejor puedo facturar yo y así me corto el intermediario. Y entonces eso es lo que a mí me animó. Y ahí pues un amigo mío que se llama Lionel fue un poco mi mentor en ese proyecto y oye, me lancé a la piscina. Me lancé a la piscina y encontré un cliente muy rápido y dejé la consultoría y yo creo también influenciada también en parte por 2 años antes de haber visto pues que Matilde era freelance, que el otro, o sea, todo el conjunto hizo que yo me lanzase a la piscina y me fue muy bien. Ok, vamos a venirnos un poquito más para acá, más cerca, Katia. Eh, Estamos en el mes de febrero, vives en la capital del amor, Sí. en París. Igual como comentaba, mi esposa tiene sus dos ciudades favoritas, una es Nueva York y la otra es París. Ay, Nueva York, Le cómo me encanta. gusta. ¿Ok? Y pues, hace casi 2 años participaste en un programa de una televisora vasca, Sí, 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 Vascos por sí, el sí. Mundo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Eh, Estuviste por ahí, estuviste cerca de un lugar y bueno, estuvieron en muchos lugares, Sí, fueron por varios lugares y demás. Y me acuerdo precisamente que te hicieron una consulta en un lugar muy especial, en un lugar que es emblemático en París y en donde había una gran cantidad de candados sí. amarrados a una... Ok, ¿te acuerdas qué fue lo que te preguntaron hace 2 años ahí? Sí, sí, me preguntaron que a ver que del amor qué tal me iba. Me preguntaron el amor qué tal me iba. Ajá. Y Y te puedo preguntar hoy, que quiero sí, intervenir porque no quiero que se me vaya esta parte emocional. ¿El amor no se rompe nunca? ay, 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 sí se rompe, sí se rompe. El amor, pero lo del candado, lo que yo dije fue que yo en aquel momento yo estaba todavía con mi chico y que tenemos 2 hijas. Y yo dije, eso sí que es un candado. Eso Es sí que es un correcto. candado. Sí, eso, Eso es eso, un eso candado. dices ahí, pero precisamente porque quiero retomar de que tuviste en uno de tus podcasts del 9 de marzo del Sí, año pasado, en donde estuvieron hablando sobre la parte de equilibrio de la vida personal y la parte sí. profesional. Ok, hablabas que precisamente la pandemia había sido también un carrusel de situaciones para ti y demás. Eh, Mm, hoy, ¿cómo te sientes después de este primer año y después de haber pasado estas situaciones, inclusive hasta teniendo inconvenientes para poderte mover hasta hacia tu ciudad en Bilbao y demás? ¿Cómo se siente hoy, Katia, en ese proceso de transformación y de cambio? Y con toda Mira, esta situación, siendo mujer empresaria, mujer profesional, siendo mujer madre y, y pues a demás. ver, mis hijas son muy pequeñas, van a hacer 5 y 3 años este año. Y el año pasado, y entonces el papá y yo, en muy buen término, nos separamos, pero como dije, es un candado para toda la vida. Es decir, nuestras hijas siguen siendo nuestras hijas y somos una familia, a pesar de todo. O sea, no, digamos que una pareja se puede romper, pero la familia continúa aunque no sea de la manera que se ve en una revista, pero la familia continúa. Y entonces él y yo, lo bueno que tenemos es lo que yo siempre digo, es que una custodia compartida no empieza cuando te separas, empieza desde que nace un niño. Y entonces él y yo siempre nos hemos ocupado de la misma manera de nuestras hijas, pero el hecho es que efectivamente durante la pandemia, pues uno de los inconvenientes es que teníamos que tener los niños en casa todo el tiempo y trabajar. Pero también uno de los ventajas es que el hecho de haber estado él y yo en custodia compartida, pues por lo menos durante toda la pandemia, pues los días que yo estaba con mis hijas estaba yo sola con ellas y tenía que hacer, pues estar 4 días con ellas y era fin de semana, daba igual que fuera lunes, martes o sábado, domingo, yo curraba todos los días, aunque sea unas horas a la noche, cuando yo estaba con ellas, pero también había días que estaba sin ellas, yo qué sé, 3 días a la semana, entonces ahí también respiras y tienes tiempo para ti y tienes tiempo para trabajar de otra manera. Entonces, en ese sentido ha sido mucho más relajado. Además que el papá de mis hijas trabaja en tecnología también
él es informático, entonces lo mismo, su trabajo no ha sido impactado como otros trabajos. Él después ha continuado trabajando, adaptando el hecho de que a veces tenga a sus hijas en casa o no, y afortunadamente este periodo de sin colegio ha durado poco, porque para los niños esto ha sido una catástrofe. Los niños muy pequeños, desde luego, muy difícil. Y entonces lo que son los colegios para niños pequeños han reabierto desde mayo, junio, volvieron a abrir. Entonces nuestra vida, pues oye, es una vida normal ahora mismo. Es una vida normal porque afortunadamente, aunque esté todo cerrado, al estar los colegios abiertos, pues tu vida laboral, pues la única pena es que es de trabajo y casa, es lo único que tienes, pero como todo el mundo, como todo el Ok. mundo. Sí, de hecho, parte de lo que tú dices, bueno, ya se ha ido normalizando. Sabemos que Mm, dentro de la parte, te apasiona mucho la parte de la tecnología, programar y demás, mm, pero también te gusta el deporte. Y como lo mencionaste previamente, desde pequeña el teatro sí, te apasiona también sí, y sí, tengo sí. entendido que un día a la semana lo utilizas específicamente para eso. Esa faceta del teatro de Katia, eh, ¿qué representa hoy en el día para ti? Pues hoy en día, por desgracia, poco hago, pero formo parte de una compañía de teatro, pero que es una compañía profesional, pero estoy en la parte administrativa, que están empezando y tal, pero ahora están teniendo muchos problemas porque los artistas han estado muy, muy impactados de manera muy negativa durante esta pandemia, entonces es un poco complicado, pero luego de por sí yo es que a mí me encantaba, yo qué sé, montar una obra de teatro o ir al teatro, leer teatro, ver teatro, como el cine y todo eso también, pero el teatro me parece que es algo mágico porque el cine te ves la película después en tu casa, si los efectos especiales no son buenos, dices, pues se nota mucho que los efectos no hay quien se lo crea. Y el teatro tiene una magia que es que puede haber un actor en el que no hay decorado y es todo negro y está vestido de negro y está contándote algo y te lo estás creyendo y lo estás viendo. Porque es como cuando estás leyendo un libro, va a llamar tu imaginación de otra manera y es aquí y ahora, está pasando aquí y ahora. Y a mí me encanta y lo echo mucho de menos. Lo echo mucho de menos no poder hacerlo porque ahora mismo en esta situación pues es terrible. Y lo mismo también echo mucho de menos no poder ir al gimnasio, que a mí me encanta el baile y me había retomado un poco unos cursos un poco de hip hop y no sé qué, pero ya no puedo ir y me encanta la bici. Me encanta andar en bici y pues es un asco aquí, la verdad, es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, esperemos que este año pase ya. A ver. Ok, vamos a ver, Katia. De hecho, también dentro de otro podcast rescato algo eh, un tema por ahí. Eh, Tengo 40 y sigo programando. Ah, Me estoy adelantando un poquito. Ok, el sí, tema este de crecer horizontal y verticalmente en sí, nuestro último Latinoamérica, episodio. sí, eso es un tema casi como obligatorio eh, en los países latinoamericanos, porque la gente es, o sea, tenemos que ser sinceros, la gente vive de apariencias y muchas veces sacrifican la apariencia por la felicidad. Y hay gente que se siente muy bien haciendo sus cosas toda la vida y hay otras que no. Sin embargo, yo hace como unos 5 o 6 años atrás fue el primer evento aquí de Barcamp. No sé si has escuchado el Sí, sí, ciclo sí. de las conferencias. Y por suerte, el día del evento acá, me tocó dar la charla de arranque del evento y hablé de sociedades de conocimiento. Y en ese momento les decía a la gente, entre las cosas que decía era que hay gente que pasa 20, 25 años trabajando para una empresa y de un momento a otro cuando llega a una edad productiva, entre comillas, que se considera que ya empieza el bajón, simple y sencillamente la empresa toma la decisión, lo echan a la calle, empieza a buscar trabajo, va a una entrevista o varias entrevistas de trabajo y lo primero que le preguntan es, ¿y vos, Ronald, qué hiciste? Ah, bueno, trabajé 25 años para tal y tal compañía. Ajá, ¿y qué hiciste? Trabajé 25 años para esa compañía. Eh, Hoy por hoy,
las nuevas generaciones no son tan leales a permanecer tanto tiempo en una empresa y desarrollar una carrera de este tipo. Hoy es mucho más dinámico y igual tengo 3 hijos, mi hijo el mayor tiene 24 años ya, Mm. es informático, tengo un hijo que está terminando su carrera de arquitectura y mi hija, la menor, 21 años, estudió danza. Y cada quien siguió su camino según la preferencia y donde querían desarrollarse y llevan su vida de esa manera. Eh, ¿Qué tan difícil es realmente buscar ese equilibrio, Katia, entre llegar y mostrarse y crecer horizontalmente en una compañía, pero sin perder de lado esa necesidad de sentirse uno realizado en lo que uno hace? A ver, yo creo que yo tengo que ser sincera, yo considero que yo soy una privilegiada, porque para mí es un privilegio primero estar en un sector haciendo algo que me gusta. A ver, todos los días hay cosas que no me gusta, todo lo que hago no me gusta todos los días de la misma manera, pero globalmente lo que yo hago me gusta, me motiva y me apasiona. eh, y, y además es un sector en el que no hay paro a día de hoy, en el que hay muchas oportunidades y encima en el que se paga bien. O sea, para mí yo tengo que aceptar, o sea, yo reconozco que esto es un privilegio que a mí me ha tocado en la vida. O sea, pero también tengo otro privilegio que es que yo que sé, que yo he nacido en un sitio y eso es algo que no tiene ningún mérito. Yo he nacido donde he nacido y mis padres me han dado, mi padre es quien es y eso no tengo mérito de quién es mi padre, ese es él. O sea, yo no he hecho nada para que mi padre sea quien es o mi madre sea quien sea y me inculquen que tú puedes hacer lo que tú quieras, esto, lo otro, y puedes luchar por lo tuyo, etcétera, y que me hayan podido dar estudios. O sea, todo eso, entonces yo puedo entender que cada situación es muy diferente, cada, evidentemente puede haber gente que tú tienes mucha pasión por hacer, no sé, yo tengo una amiga aquí en París que ahora se reconvierte para ser actriz y tiene 32 años, pero es que lo puede hacer porque sus padres tienen dinero. Si tus padres no tienen ese capital para poder apoyarte, a ver cómo vas a decir, es que quiero ser actriz, no, es que quiero, luego con los años pasarán y podremos decir que ella lo ha luchado y que lo ha trabajado y que ha estado ahí y que se lo ha ganado ella, pero tampoco podemos negar que ese tiempo de lucha lo ha podido hacer porque ha tenido un colchón económico, porque si no, es muy difícil, o sea, quiero decir, no sé si que yo me siento muy afortunada, te creo que es un privilegio lo que yo tengo a día de hoy, mucha suerte y tenemos en la tecnología muchísima suerte en eso. Y entonces, ¿cómo consigo no perder, yo personalmente, cómo consigo no perder de vista? Primero, además, yo creo que además de, a ver, a mí me gusta programar, pero no es lo único que me gusta, cultivo otras pasiones también y tengo otros centros de interés. Eso por un lado. Y entonces, en ese sentido, tú puedes tener un trabajo que a lo mejor es más, pues que lo haces porque te apetece ganar, no, porque te apetece no, porque necesitas ganar dinero, pero que a lo mejor tu pasión no tiene por qué ser la pasión con la que tú ganes dinero, que tú puedes ser, a mí mi pasión es ser actriz también. Si yo pudiera, me encantaría ganar millones siendo actriz, pero me da igual, o sea, yo soy actriz igual, es una pasión que yo tengo. No necesariamente tienes que ganar dinero con tu pasión. Ahora, si consigues tener las dos cosas, joder, pues eso es lo mejor del mundo, pero creo que también es eso un poco, que hay que distinguir que tú puedas, que en un momento dado tienes que ganarte la vida y que además, si tienes el privilegio de ganarte bien la vida en un momento dado por lo que sea y encima tener una pasión con la que tú ganes dinero o no, pero poder tener tiempo para ella, eso es difícil, yo creo, según en dónde estés, según dónde vivas y según el punto del planeta en el que estés. Es que Que, no, es que yo soy una persona privilegiada al final. sí, hablando de ese nivel de privilegio, porque si bien cierto, hay muchas personas, en tu caso, tú eres Java Champion, Mm. ¿ok? Y eh, hay un tema que también escuché por ahí que ustedes conversaron. eh,
¿Es posible realmente separar de la participación que nosotros tenemos en las comunidades y demás, separar el hecho de que siempre detrás de este tipo de participaciones uno quiere desarrollar su marca personal también, pero son dos cosas distintas? Ahora, Mm, yo le digo a la gente, sí, básicamente el hecho de participar en comunidades implica una gran inversión de tiempo, conocimiento, y muchas veces esa participación no implica que tengas que recibir nada a cambio. La mayoría de las veces no recibes nada a cambio por ese tipo de participaciones. Y si bien es cierto, uno toma parte de beneficio del hecho que la gente te conozca y demás para poder alcanzar otros objetivos, porque necesitamos comer, no somos, no somos un ser inerte y que todo, no requerimos de nada de esto. En tu caso, ¿te sientes, como te decía, en ese proceso de esa charla que di de sociedades de conocimiento? Les decía yo a la gente, eh, tal vez yo por venir de una zona muy distinta, cuando yo contaba en el podcast anterior que cuando yo empecé a formar parte del programa Workaways, mi esposa, previo a cuando fui nominado, me preguntó y me dijo, mira, ¿vos crees que alguien de un país tercermundista, entre comillas, lo va a ver una corporación como Oracle a nivel mundial? Mi respuesta fue, bueno, si no lo intento, no lo sé. mm. Y por dicha tuve la suerte de ser el primer centroamericano en formar parte del programa. Y ya desde esto hace 10 años atrás. En tu caso, ¿te sientes que que tienes ya una marca registrada como Katia Aresti en el mundo de la tecnología, que la gente te reconoce por el trabajo que has hecho a lo largo de la aportación de las comunidades, o sientes que hay algo que todavía te hace falta hacer? A ver, yo creo que primero que si hay dos cosas, o sea, primero por un lado está el hecho de que tú hagas cosas por la comunidad o que des a la comunidad o que tú participes en cosas que te motiven a ti mismo por hacer mentoring, y yo hago muchas cosas que son invisibles, que no están visibles. eh, y entonces, si tú al final estás decidiendo qué hago, según si es visible, si es no, o es que me van a ver si hago esto, tal y cual, a ver qué beneficio voy a obtener. Yo tengo una charla, pues en la charla que digo que hablo de lo de que fracasado, se llama de fracasado, tengo más de 30 y sigo programando, pero que ahora voy a llamarla tengo 40 y sigo programando. eh, en esa charla yo hablo de una cosa que se llama el karma profesional. Y el concepto de karma profesional para mí es, o sea, el karma para mí, sin entrar en un tema filosófico budista y no sé qué, o sea, un poquito más o sea, no algo místico ni nada, para mí significa que tú, si haces algo a mala hostia, para fastidiar, te va a volver en un momento dado. Si tú al final estás liándola para que algo malo te venga, te va a volver. Pero también pienso que si tú haces cosas sin más, por los demás, o sea, no por los demás, pero no buscando un beneficio concreto, también creo que te va a volver. También creo que te va a volver sin andar calculando, ¿no? Y yo tengo 1000 ejemplos de 1000 personas y 1000 cosas que he sido un efecto mariposa a esto, que ha hecho esto, que ha hecho esto tal y cual, incluso mi propio trabajo en Red Hat a día de hoy, una de las cosas fue que le preguntaron a la gente de mi equipo, estamos buscando a alguien, vale, Katia parece que encaja técnicamente, pero queremos también que alguien que dé charlas y tal, pero no, en aquel momento cuando me hicieron la entrevista no había ninguna charla mía en inglés ni nada grabado. Oye, ¿puede hacer charlas? Y una persona de 3 años atrás en Red Hat, que casualmente tenía que trabajar en un proyecto en lo que yo iba a hacer, supuestamente si entraba en Red Hat, dijo, yo la vi en una charla. Yo la vi en una charla en este evento y encima era una charla sobre el karma profesional, o sea, es que ya, o sea, quiero decir, fue una cosa que decir, y eso fue lo que a mí eso fue el detonante que a mí me dieran mi trabajo en Red Hat. Una charla que yo hice 3 años antes que vio una persona en el público, cuando yo en ningún momento, si yo 3 años antes ando pensando, sí, voy a ir a dar esta charla a este eventito pequeño,
porque seguramente ahí me va a ver alguien para que 3 años después me vayan a dar un trabajo en Red Hat. No, o sea, eso es algo que no puedes calcular. Y entonces yo creo que simplemente hay que hacer y que va a volver. Sí, pero que hay que hacer lo que a ti te motive, lo que a ti te motive. Luego, por otro lado, está el hecho de cultivar tu imagen pública. Pues claro, el hecho de que tú des charlas, escribas artículos, participes en programas de mentoring, de tal, o sea, todo eso te da una imagen y una visibilidad profesional que sea pagada porque a lo mejor tu propia empresa te sponsoriza o sea simplemente individual para ti, a largo plazo va a pagar, o sea, va a repercutir en tu carrera. Eso es inversión que tú haces de tu propia carrera profesional a largo plazo por ti mismo, porque además aprendes tú mismo, ¿no? Porque yo cuando escribo un artículo técnico te puede llevar 1000 horas, pero aprendes haciéndolo, o sea, porque siempre aprendes cosas nuevas. Cuando preparas una charla, siempre aprendes algo. Das la charla, siempre hay alguien en el público que sabe más que tú, o sea, y que te va a decir, pues eso nosotros lo hacemos diferente y aprendes, o sea, quiere decir, al final es todo para mí, es un conjunto de todo, tanto individual investment en ti mismo como hacer cosas por los demás, pero por eso digo que muchas veces es donde menos te lo esperas, que justo hablas con alguien no sé qué y de ahí luego sale otra cosa. Entonces, a mí si me falta algo, pues a mí me falta, yo creo, más reconocimiento técnico, pero porque yo misma quiero tenerlo a mí misma. O sea, yo misma quiero creerme conmigo misma que yo sé hacer cosas y que técnicamente conozco esto y que soy legítima. Y entonces ahora tengo muchas ganas de ir de preparar un par de charlas técnicas orientadas más al año que viene y a escribir un par de artículos técnicos o 3 a lo largo de este año. Pero eso es para mí también, para mi carrera y para mí. Luego, como marca, no sé si hay una marca Katia Aresti, la verdad. No lo sé, no lo sé. Ok, pero al menos tus amigos sí te consideran. De hecho, hemos estado haciendo mucho comentario ahí en redes y todo. Es que he estado aquí, pero vas a tener un top, vas a tener a Katia contigo y demás. Pero, Es que pero en fin, los amiguis. sí, la gran ventaja es que los amigos siempre los ve a uno con mucho cariño y esa es la parte. Son los fans número uno. Yo creo que siempre, si hay algo que es muy agradable y muy bonito en las comunidades, es que siempre hay un apoyo incondicional al trabajo que hacen Mm, cada uno de los distintos miembros. O sea, hay un respeto completo por el trabajo que cada uno realiza y eso es una especie de hermandad ahí extraña porque a pesar de que no nos conozcamos, esta es nuestra primera vez que conversamos cara a cara y demás. sí, Existe esa química que, no sé, es un poco difícil de poder explicar. Katia, bueno, ya no te tengo que decir nada, sabes que en podcast esto pasa, el tiempo se va volando, sí, conversando y totalmente, demás. totalmente. No sé si nos hemos dejado muchas preguntas en el tintero, ¿no? Posiblemente sí, muchas de las cosas que dejamos, pero sin embargo, para ir cerrando, Katia, en, en palabras, Katia en el pasado, una palabra que la defina. En el pasado, Sí. ay, ay, no sé. Una palabra solo para definirme en el pasado. ¿Pero en el pasado cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasado? Pasado. Pasado Ay. implica desde este mismo momento hacia atrás, porque todo ya es Eh, historia. es que no sé, no, me quedo en blanco para poder definirme con una palabra, la verdad. Eh, Si te la cambio por presente, presente, hay entusiasmo por todo. Es que yo creo que entusiasmo también era antes, entonces es que querría hacer una palabra de antes y ahora, pero es que yo creo que en ese sentido siempre soy igual, entusiasmo. el futuro, El futuro, Infinispan. No, es broma, es broma. Infinispan. Haciendo promoción aquí. El futuro, pues espero seguir entusiasmo, sí, entusiasmo por lo que hacemos y entusiasmo por estar aquí y por seguir haciendo lo que hacemos. O sea, seguir con este entusiasmo, sí. O sea, eso es lo que me encantaría.
Ok, cuál es la frase innombrable que generalmente, bueno, en nuestro podcast siempre se hace nombrable, pero cuando llegas y metes la pata, cuando dices, mierda, no lo tenía que hacer y lo hiciste, ¿cuál es tu frase para desquitarte? Cuando digo algo que no debería decir. O sea, cuando haces algo y sabes que metiste la pata, ¿cuál es la frase con la cual te desquitas? eh, pues, bueno, pues peores cosas se han visto. Peores cosas se han visto, ¿no? No sé. Oh, ok, bueno, Katia, la verdad es que te agradezco montones el- este rato que has compartido con Un nosotros. Ha placer, un sido un placer. placer realmente y espero que te hayas sentido a gusto. Sí, 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 sí. Y para cerrar, quisiera que nos dieras un consejo para la gente que nos va a escuchar con respecto al tema este de participar en comunidades, en exponer su conocimiento, en compartir con la gente y demás. ¿Qué consejo le podemos decir para invitar sobre todo a la gente que es joven y que muchas veces dice, es que yo no tengo nada que contar, no tengo nada que decir? No, todos tenemos algo que contar y todos tenemos que enseñar. ¿Cómo los podemos cómo les podemos dar ese empujón para que tomen esa decisión y se involucren de una manera mucho más activa dentro de las comunidades? Pues primero que si, si consideran que si tienen ganas, pero no consideran que están preparados para hacerlo solos, que precisamente si algo tiene nuestro sector es que lo puedes hacer en equipo. Y que si necesitas, que la gente que parece muy top es muy accesible y que en un momento dado, si buscas un mentor o quieres hablar con alguien o tal y te quieres lanzar sobre un tema, vas a poder hacerlo y que no hay que censurarse, no hay que censurarse con eso y que siempre hay algo para contar, siempre hay algo para contar y que no hay que tener miedo que si efectivamente si tú comparas como, no sé, que estás aprendiendo a tocar la guitarra con Bruce Springsteen, pues no hay que llegar a ser Bruce Springsteen para dar un concierto, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Eh, Démonos el derecho de ser mediocres y de compartir nuestra mediocridad. No hay que ser Bruce Springsteen. Porque haciendo es como se aprende. Y ahí sin hacer nada no vas a aprender. O sea que eso es el consejo que yo daría. Bueno, pura vida, Katia, en tu lengua, en tu idioma natal, como diríamos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Es que ricasco, hemen egoitziagaitik eta gabon. Muchas gracias, Katia, Muchas gracias a ti. espero que pronto podamos tener otras citas ciegas y en donde podamos tocar algunos otros temas que no hemos podido hablar el día de hoy. Vale, pues encantada, en cualquier momento que sea. A ver si vamos a traerte nosotros también a No Solo Tech, al podcast. De acuerdo, perfecto, pura vida. Gracias. A un crossover. Venga, gracias.